y todos tuvieron la necesidad de ser entrenados para hablar. Y aún así su dicción distaba mucho de ser buena, aunque por supuesto su voluntad y su determinación sí lo era. Eran más decididos, más trabajadores y con más decisión que muchos de nosotros que sí podemos escuchar y oír bien. Entonces podemos imaginarnos que en los tiempos del Señor Jesús, sin este tipo de sofisticadas técnicas que hoy para entrenar a la gente que no oye a hablar, y sin los aparatos especiales que hoy hay para poder oír, pues una persona que nacía sorda o hablaba con dificultad o de plano no hablaba. El hombre de la historia era uno de los que hablaba con dificultad. La realidad de estas personas, hermanos, era muy triste, porque estaban catalogadas como personas con retraso mental. Y la manera de razonar de la gente que los catalogaba así es porque ellos decían, si no pueden escuchar nada, entonces ¿qué pueden entender? Si no puedes oír nada, no puedes entender nada, pues entonces vas a atrofiarte la mente. Entonces, con ese argumento y basados en eso, estas personas eran privados de sus más elementales derechos humanos. Y no solo eso, sino que, por ejemplo, los judíos los consideraban gente que estaba maldita por Dios, porque en ese entonces siempre se asociaban las desgracias personales a un castigo de Dios, malamente. Porque en la Biblia, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, se enseña eso. Recuerden cómo se enojó Dios con los amigos de Job, que supuestamente lo fueron a consolar, y nada más le echaron en cara que él estaba así, porque era pecador. Y entonces Dios se enojó con ellos, porque ellos asumieron eso. No siempre lo que pasa en nuestras vidas malo es un castigo de Dios, eso lo debemos entender. Pero en todo caso, la realidad es que una persona en esas condiciones en las que estaba él, era considerada como una persona marginada, o no considerada, sino tratada como una persona marginada en cualquier parte del mundo, y era tratada además con desdén por la mayoría de las personas. Por desgracia, nuestra naturaleza humana, con todo y la tecnología que hemos alcanzado, sigue siendo la misma. Nuestra naturaleza humana, esa no ha cambiado desde la antigüedad. Y siempre optamos por desdeñar lo que no comprendemos. Era y sigue siendo más fácil ignorar a alguien con capacidades diferentes que tratar de integrarlo. Eso es la triste realidad. Hay culturas que llegan a los extremos, como en el caso de las tribus de nativas de Norteamérica. Ellos consideraban a los sordomudos monstruos, y en cuanto se daban cuenta, si era a la edad de infancia o si era en la adolescencia, en el momento en que se dieran cuenta que una persona era sordomuda, era considerada monstruo, y en ese momento lo colgaban. Así de crueles eran las personas con la gente sordomuda, al menos en las tribus de Norteamérica. Pero repito, estas personas en general eran desdeñadas por la sociedad. Así que podemos entender que era muy difícil la vida para una persona sorda. Mucho peor incluso que lo que la vida era difícil para una persona ciega. Porque el ciego oía y podía hablar, y así se podía integrar. Así que nuestro personaje, hasta ese momento, seguramente había vivido estigmatizado, rechazado y triste. Esa es la realidad. Ahora, sus familiares, sus amigos, o sus familiares y sus amigos, gente que realmente estaba interesada por él, porque esa es otra cosa. A veces pensamos que Dios nos deja solos, a veces pensamos que Dios no se ocupa de nosotros, y eso es una mentira. Siempre hay alguien que le importamos, que se preocupa por nosotros, siempre. Y eso es por parte de Dios, es una bendición de Dios. Entonces, él, a pesar de su condición, tenía gente que lo amaba,
gente a quien le importaba, y es esa gente la que le llevó a los pies de Jesús. Tuvieron esa amabilidad para con él, llevarlo a los pies de Jesús para que de una vez por todas se terminara esta pesadilla. En el versículo 32 ya leímos cómo le rogaron que le pusiera las manos encima. ¿Por qué? ¿Por qué esa petición específica? ¿Por qué pedirle a Jesús que pusiera las manos encima del sordo? Porque la gente que, repito, ya conocía a Jesús y que ya había visto antes milagros de Jesús. Ya sabía que esa era la manera en que el Señor sanaba, poniendo sus manos sobre las personas enfermas. Esa manera que el Señor Jesús tenía era una manera de demostrar su amor por personas que generalmente eran repudiadas por los demás. Eran consideradas indignas no solo de ser tocadas, pero de estar cerca de ellas. Una de las escenas más conmovedoras, al menos para mí, de la película Risen, el resucitado, que algunos de nosotros vimos ahora al principio de año, es cuando el Señor abraza a un leproso. No sé si los que vieron la película se acuerdan de eso, ¿no? Va pasando un leproso y la gente lo está apedreando y le está diciendo que se vaya. Y el personaje principal, el guardia el que mandaron a investigar la resurrección, está dándose cuenta de eso, y cuando está pasando eso, él le pregunta a uno de los discípulos de Jesús: bueno, pero ¿por qué sigues a Jesús? Y entonces, en ese momento es que lo están apedreando. Jesús se da cuenta, va y lo abraza. Y el leproso abraza al Señor Jesús. Y después del abrazo, el Señor lo deja ir, el leproso voltea, y antes de eso se ve la carne cayéndose del rostro de esta persona. Y cuando voltea, se ve una persona totalmente normal. Y entonces pasan otra vez la cámara al centurión y al discípulo, y el discípulo le dice: ¿ves? Por eso seguimos a Jesús. Porque así se comportaba nuestro Señor, y lo sigue haciendo hoy. El Señor Jesús nos abraza aun cuando no haya mucha gente dispuesta a hacerlo. ¿Cuál es la respuesta que Jesús da a la petición de esta gente? Versículos 33 y 34. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Efata, es decir, sé abierto. La respuesta del Señor a esta persona, que por cierto era gentil también, era gentil como la mujer sirofenicia de hace 8 días, fue la misma respuesta que le dio a esa mujer, y la respuesta que el Señor le da a todo aquel que va a Él con verdadera fe. Lo separa de los demás y demuestra su amor y su poder de manera personal. Jesús nos salva de esa manera, individualmente, porque cada uno de nosotros es especial para Él, y para cada uno de nosotros tiene su manera y su momento de mostrarnos su realidad, su amor y su poder. Y eso hizo también en esta ocasión. El resultado de la intervención del Señor Jesús es inmediato, es instantáneo, es completo, es perfecto. Fíjense qué dice el versículo 35. Al momento, es decir, después de que el Señor metió sus dedos en sus oídos y tocó su lengua y le dijo Efata, que quiere decir se abierto, en ese momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua. ¿Y qué dice? Hablaba bien, hablaba bien. Dicen y dicen bien que una imagen habla más o dice más que 1000 palabras. Por eso quiero compartir con ustedes un video que descargué de YouTube y que muestra las reacciones de las personas que escuchan por primera vez. Quiero que lo veamos juntos
para darnos una idea de la reacción que seguramente tuvo este hombre cuando la Escritura narra lo que narra en el versículo 31. Es decir, cuando al momento él comenzó a huir. Le pedía a Betsy y a Pablo que me hicieran favor de traer el video. Entonces vamos a verlo y vamos a poner atención a este video.